Entonces, al que sí tenemos es al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultora, empresa de análisis de riesgo político. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Gracias por acompañarnos. Nos interesa mucho tu opinión. Queremos hacer un recuento de los hechos, una crónica. Hablaron los ministros de la Corte, unos a favor, otros en contra, en fin. Lo que me quedó claro a grandes rasgos es que la mayoría de los ministros de la Corte están, bueno, pues ya que se va a hacer la reforma, pero que se haga de manera escalonada. Eso de elegir a los jueces, magistrados de circuito, ministros de la Corte, etcétera, pues, y magistrados de otros tribunales, que se haga de manera escalonada para que no sea un golpazo brutal. ¿Tú cómo lo estás viendo, Luis Carlos? Mira, Pepe, esto es un hecho ya inevitable. La reforma del Poder Judicial va a ocurrir en septiembre y la reforma del Poder Judicial para López Obrador es básicamente la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte y de ahí para abajo. En este momento, lo que se busca es tratar de que el alcance sea lo más acotado posible para que el daño sea lo menor posible. Si tú sales a elegir a todos los ministros de la Corte, más todos los magistrados, más todos los jueces a nivel federal, estás hablando más o menos como de 1,700 personas. Si además tú le sumas todos los jueces locales, porque hay un poder judicial federal y un poder judicial local, estarías hablando de alrededor de 7,000 personas juzgadoras, las que tendrías que elegir. Si tú haces eso, Pepe, vas a generar un problema de ingobernabilidad jurídica en el país y de una enorme corrupción, porque todos los asuntos que están resolviéndose acabarían por ser, en parte, coyotaje, presión política, venta. Si hoy se acusa al Poder Judicial de estar corrompido y parcialmente es cierto, con los cargos elegidos por voto popular, esto sería mucho peor. Entonces, en este momento, yo supongo que dentro de Morena, dentro del equipo de transición y dentro del Poder Judicial, hay voces sensatas que saben que es inevitable hacer la reforma judicial, pero están tratando de pensar cómo la acotas. ¿A qué me refiero? A que solamente trates de que se elijan por voto popular a los ministros de la Suprema Corte, que ahora serían 9 en lugar de 11, y que pongas requisitos de elegibilidad, de tal forma que no cualquiera pueda lanzarse como candidato a ministro de la Corte, sino que haya requisitos que hagan que cualquier candidato de los 30 que habría 30 candidatos a ministros de la Corte según la propuesta de López Obrador, que cualquiera de ellos tuviera un piso mínimo de calidad de tal forma que el riesgo se disminuyera. Y yo creo que por otra parte, lo segundo que se tiene que hacer es tratar de acotar a que no sometas a voto a todas las personas juzgadoras, que reitero, en el ámbito federal serían como 1,700. Entonces eso va a ser un lío en el temas de organización de un proceso electoral y vas a corromper al sistema, vas a hacer que se pierda la experiencia acumulada. Entonces, a lo mejor puedes elegir algunos pocos y después hacer otras reformas del Poder Judicial que son relevantes. Creo que esa es la discusión. Lo que ayer dijeron los ministros de la Corte fue básicamente, sabemos que esto va, háganlo de forma gradual, tómense el tiempo, no lo hagamos a las carreras, no perdamos todo el talento acumulado, pongamos requisitos de elegibilidad y creo que eso es un mensaje sensato, Pepe. ¿Para qué servirán estos foros y esta discusión si la decisión está tomada en cuenta? Tú dices para, digamos, la ley que va a permitir darle organización a todo esto. Yo creo francamente que estos foros van a servir de poco en el sentido de cambiar la orientación de la reforma. La reforma está planteada como, yo te diría francamente, como un acto de venganza política de López Obrador contra los ministros de la Suprema Corte, que López Obrador piensa que le jugaron las contras, así con una expresión coloquial. La verdad es que los ministros de la Corte simplemente defendieron la Constitución y la Constitución decía que muchas leyes que López Obrador promulgó eran inconstitucionales. Punto final. López Obrador sabemos que es una persona que se toma todo personal, que es vengativo y lo que él quiere hacer es un acto de venganza y además quiere hacer un acto de enmienda de la Constitución que lo proyecta a la historia nacional diciendo
yo fui el que cambió al poder corrupto del conservadurismo, que es el Poder Judicial. Ahora, yo creo que para Sheinbaum esto es un tema mucho más relevante, mucho más sofisticado y creo, supongo, intuyo, he escuchado que ella está tratando de pensar cómo puedes generar una reforma que deje tranquilo a López Obrador, pero a veces una reforma que no vaya a destruir la certeza jurídica del sistema. Ese es lo que está en balance y yo creo que estos foros van a servir poco para tratar de orientar el debate. Yo creo que la discusión relevante está ocurriendo en otras dimensiones, en otros circuitos, en otras reuniones, y esto solamente es una suerte de requisito para ganar tiempo. Yo creo que para Claudia Sheinbaum ganar tiempo, tratar de que esto no se ha hecho a la carrera, es algo que puede ayudar para que esto sea hecho mejor. Por cierto, hoy en la mañana hubo una buena señal de López Obrador. Por primera vez dijo que había que escuchar, que no era de todo por todo, que por supuesto la elección de los ministros iba porque iba, pero fue un poco más flexible en decir, habrá que escuchar, habrá que ser flexibles. Gracias, Luis Carlos. Gracias, como siempre, bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Refería Luis Carlos Ugalde lo dicho por el presidente hoy